Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy vuestra anfitriona favorita y me emociona muchísimo daros la bienvenida. ¿CU Superíndice 3 Moest UDN? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que promete. Ya saben que aquí en el canal somos fans del chismecito, de la farándula, y sobre todo, cuando se trata de nuestros actores turcos favoritos. Y hoy, amigos, tenemos un bombazo, un escándalo, una noticia que ha hecho temblar los cimientos de Internet. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y en los mensajes privados filtrados que han desatado una tormenta en redes sociales. Lo escucharon bien. Mensajes privados. Esto es épico. Antes de empezar, y para que no se pierdan nada de lo que viene, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia bomba. Y por supuesto denle me gusta a este vídeo si ya están emocionados como yo. Y bueno, ahora sí, preparémonos para el drama. Para los que no están familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más queridas y famosas de Turquía. Son el it couple por excelencia, los reyes de la pantalla y del corazón de millones. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, una comedia romántica que nos robó el corazón a todos. Y durante el rodaje, la chispa saltó. La química entre ellos era innegable, palpable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más aclamadas por los fans. Pasaron de ser Serkan y Eda a ser Hande y Kerem, la pareja soñada para muchos. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, asistían a eventos tomados de la mano, y parecían estar muy enamorados. Era el sueño hecho realidad para los románticos empedernidos. El éxito de la serie, sumado a su relación en la vida real, los catapultó aún más al estrellato. Se convirtieron en embajadores de marcas de renombre, protagonizaron portadas de revistas, y su nombre siempre estaba en boca de todos. Eran la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Luego, la sorpresa, anunciaron su separación. El mundo se vino abajo, las redes sociales explotaron. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado una relación que parecía tan perfecta? ¿Qué había fallado? Los rumores comenzaron a circular como un torbellino, que si eran celos, que si diferencias en sus agendas, que si terceros en discordia. Las especulaciones eran infinitas y cada fan tenía su propia teoría. Pero la verdad, amigos, nunca fue completamente clara. Ambos, con la elegancia que los caracteriza, mantuvieron un perfil bajo y no revelaron los motivos de su ruptura. Esto, por supuesto, solo alimentó la curiosidad y la especulación. Y aquí es donde entra el plato fuerte de hoy, los mensajes privados filtrados. El escándalo. La noticia, amigos, es que presuntamente se han filtrado conversaciones privadas de Hande y Kerem. Y digo presuntamente porque obviamente no tenemos la confirmación oficial de que sean auténticos. La veracidad de estos mensajes es crucial y es el epicentro de la controversia. Pero, la información que contienen es muy jugosa. Un verdadero filón para los amantes del chisme. La filtración se ha extendido por diferentes plataformas, desde foros turcos hasta algunas cuentas de chismes en redes sociales. Los mensajes supuestamente revelan detalles íntimos sobre su relación, incluyendo conversaciones posteriores a la ruptura. Imagínense la bomba. Conversaciones privadas expuestas al mundo sobre un tema tan delicado como una separación. La filtración, como era de esperar, ha generado un terremoto en las redes sociales. Los fans están divididos. Algunos creen que los mensajes son falsos, que alguien está tratando de dañar la reputación de Hande y Kerem. Argumentan que es fácil manipular información en Internet, que se pueden crear conversaciones falsas para generar polémica y posiblemente dañar la imagen de los involucrados. Otros, en cambio, creen que son auténticos y que revelan la verdadera cara de su relación, una cara que quizás no era tan idílica como la que mostraban en público. Estos últimos se basan en la aparente coherencia de los mensajes, en el tono y estilo de escritura, y en la familiaridad que parecen tener los involucrados. La controversia es palpable y la discusión es encarnizada en foros, grupos de fans y redes sociales. ¿Y qué tipo de información contienen estos supuestos mensajes filtrados? Bueno, según lo que se ha filtrado, y repito, esto es extraído de lo que se ha publicado, hay mensajes que hablan de discusiones acaloradas.
Al parecer, la relación, aunque hermosa de cara al público, tenía sus problemas. Se mencionan desacuerdos sobre el trabajo, viajes, y aparentemente algunas sospechas sobre otras personas. Las exigencias de sus apretadas agendas, la presión mediática y la incompatibilidad de caracteres podrían haber sido la raíz de estos conflictos, según sugieren algunos de los mensajes filtrados. Otros mensajes, en cambio, son mucho más románticos. Hablan de extrañar al otro, de recordar momentos especiales, de promesas, de arrepentimientos, en definitiva, de todo lo que esperaríamos encontrar en una relación apasionada, incluso después de la ruptura. Estos mensajes añaden una capa de complejidad a la situación, mostrando una posible dualidad en su relación, momentos de amor y conexión, intercalados con momentos de tensión y desencuentro. Los detalles de las conversaciones filtradas son el corazón del escándalo. Supuestos mensajes intercambiados en diferentes momentos, mostrando las distintas facetas de su relación. Algunos hablan de celos, de inseguridades, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Otros, en cambio, revelan la nostalgia por los buenos momentos, el cariño mutuo y la dificultad de aceptar el final. La variedad de temas y tonos de los mensajes filtrados alimenta la controversia y genera debate sobre la autenticidad de los mismos. Lo cierto es que, ya sean verdaderos o no, la filtración ha puesto en el ojo del huracán a Hande y Kerem una vez más. Y como era de esperar, han generado un debate intenso sobre la privacidad de las celebridades. ¿Hasta dónde pueden llegar los fans? ¿Es lícito difundir mensajes privados, incluso si son de personajes públicos? ¿Dónde está el límite entre la curiosidad y la invasión a la privacidad? Son preguntas importantes que nos debemos hacer. La filtración plantea serias preguntas sobre la ética de la divulgación de información privada, especialmente cuando se trata de figuras públicas. ¿Tienen los famosos derecho a la privacidad, o deben resignarse a que sus vidas sean expuestas al público, en aras de la curiosidad y el interés mediático? Ahora, hablemos de las reacciones de los involucrados. Hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han hecho ningún comentario oficial sobre la filtración. Esto, en realidad, es algo muy común en estos casos. Los famosos suelen evitar pronunciarse sobre este tipo de situaciones, ya sea por consejo de sus equipos de comunicación o simplemente para no alimentar el drama. Es una estrategia que busca evitar darle más relevancia al asunto y, en cierta medida, proteger su imagen. Sin embargo, la ausencia de un comunicado oficial no ha hecho más que alimentar las especulaciones. La falta de respuesta por parte de Hande y Kerem ha generado aún más preguntas y ha intensificado la especulación. ¿Están esperando a que la tormenta amaine? ¿Están considerando acciones legales? ¿O simplemente han decidido ignorar la situación? La falta de información oficial solo alimenta la curiosidad y la incertidumbre. Muchos se preguntan si los veremos juntos nuevamente, si esta filtración puede cambiar las cosas. ¿Podría ser que, a pesar de todo, aún exista algo entre ellos? ¿O este escándalo definitivamente los separará para siempre? El tiempo, amigos, dirá la última palabra. El destino de su relación, una vez más, está en manos del público, que observa y especula sobre cada movimiento. Además de los mensajes, también se han filtrado supuestas fotos, aunque de menor impacto que los mensajes. Algunas son fotos comunes, otras son más personales, lo que ha aumentado aún más la controversia. En realidad, la filtración es un claro ejemplo de cómo la tecnología y las redes sociales pueden llegar a invadir la vida privada de las personas. Estas fotos, aunque no tan impactantes como los mensajes, también han generado polémica y debate sobre los límites de la privacidad. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿quién filtró estos mensajes? ¿Con qué intención lo hizo? Las teorías son muchas. Algunos sugieren que podría ser un ex amigo con intenciones oscuras, alguien cercano a la pareja que buscaba venganza o simplemente notoriedad. Otros, que podría ser algún tipo de estrategia de marketing, un truco publicitario para generar más atención en la carrera de ambos, aunque esto parece menos probable dado el impacto negativo que ha tenido la filtración. La identidad del filtrador sigue siendo un misterio, alimentando la especulación y las teorías conspirativas. La búsqueda del responsable es el foco de atención, pero hasta ahora, sin resultados. La filtración, además de generar un revuelo mediático, ha abierto un debate sobre la seguridad de la información personal en el mundo digital. ¿Cómo se protegieron los mensajes? ¿Qué medidas de seguridad no se tomaron? Estas preguntas son importantes y relevantes en la era digital.
Aquí en el canal, como siempre, trataremos de mantenerlos informados sobre cualquier novedad. Estaremos atentos a cualquier comunicado oficial de Ande o Kerem, y a cualquier información relevante que surja en los próximos días. Personalmente creo que esta situación es muy delicada. Independientemente de la veracidad de los mensajes, es innegable que se ha violado la privacidad de dos personas. Y como fans, creo que debemos respetar eso. No debemos alimentar el morbo ni contribuir a la difusión de información que pueda dañar a Ande y Kerem. Como creadora de contenido, me preocupa la responsabilidad que tenemos a la hora de abordar este tipo de noticias. Es fundamental verificar la información, ser cautelosos con las fuentes y evitar caer en la especulación sin fundamento. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que los mensajes son auténticos? ¿Creen que esta filtración dañará la imagen de Ande y Kerem? ¿Qué opinan sobre la invasión a la privacidad? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y discutir con ustedes. Quiero saber qué piensan. En resumen, hoy hemos hablado sobre la filtración de mensajes privados de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los detalles de las conversaciones filtradas, las reacciones de los fans, y la importancia de la privacidad en el mundo de las celebridades. Hemos explorado las teorías sobre la fuente de la filtración, y mantenemos la esperanza de que se haga justicia. Hemos reflexionado sobre la ética de la divulgación de información privada y sobre la responsabilidad de los medios y creadores de contenido al abordar este tipo de noticias. Hemos debatido sobre los límites de la curiosidad y el derecho a la privacidad. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. No olviden dejar sus comentarios, darle a me gusta si les gustó el vídeo, y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.